Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo diseñar una zapata aislada, la cual, pues, tiene una columna de acero. Quiere decir, bueno, eh, la columna podría bien eh, desplantarse, digamos, directamente sobre nuestra columna, sobre nuestra zapata, perdón, o sobre un dado. Para esto, bueno, pues vamos a los apuntes que he realizado, que no es más que una recopilación de normas, tanto de normas como los elementos básicos, ¿no? que ve un ingeniero a lo largo de su trayecto escolar, digamos. Bueno, aquí si fijan, bueno, tengo mis apuntes y nos vamos pues directamente a la parte del diseño de zapata aislada tipo central con columna de acero. Como es de costumbre, en mi caso me gusta hacer todo con un procedimiento, una serie de pasos. El primer paso va a ser, pues, ver, analizar las cargas y los momentos que tengamos en cada situación. Para esto, bueno, se habrá realizado una bajada de cargas, utilizando ya sean que tengamos cargas muertas, vivas, vamos, permanentes, o cargas variables u accidentales. Y pues tenemos que analizar estas cargas, ¿no? Dependiendo del tipo de reglamento que tengamos. Por ejemplo, si estamos analizando bajo la normativa de la CI, pues tenemos que realizar todas estas combinaciones de cargas y seleccionar la mayor, tanto para momentos en ambos sentidos, si los hubiera, tanto como para carga axial, digamos. Si fijan, bueno, aquí vienen formuladas varias combinaciones donde interviene la carga muerta, carga viva de techo, nieve, lluvia, viento, sismo. Para el reglamento de las normas técnicas complementarias, aquí le puse del DF, perdón, se me pasó, pero bueno, eh, ya sabemos que es prácticamente lo mismo. Aquí varía, ¿no? Dependiendo, si estamos diseñando para una casa habitación, un edificio pequeño, en el reglamento vienen las condiciones, no las puse aquí todas en su totalidad. Les recomiendo que pues verifiquen ese tipo de recomendaciones, no tomen esto como, no tomen mi palabra como ley. Pero vamos, a grandes rasgos, esta norma nos dice que para edificios pequeños podemos utilizar la combinación de 1.4 carga viva más 1.4 carga muerta, perdón. Esto, obviamente, si no tenemos cargas accidentales. Si tenemos un edificio más grande, con más concentración de personas, como aquí lo menciono, para escuelas, salas de espectáculos, templos, etcétera, pero tampoco se cuentan con cargas accidentales, podemos utilizar la combinación de 1.5. Si tenemos cargas accidentales, entonces se hará una serie de combinaciones de cargas y se tomará la mayor, como en este caso, como en el ACI, vamos. Pero el factor de carga va a ser de 1.1. Eh, si tienen dudas de cómo hacer estas combinaciones, ahí les puedo pasar después unos ejemplitos. O sea, no todos, obviamente, pero algunos cuantos. Porque se hace una serie de combinaciones, una infinidades de combinaciones, ¿no? Entonces, bueno, sería una lata ponerles todas.
Y bueno, también nos dice que podemos usar 0.9 en este mismo caso cuando tenemos fuerzas internas de efecto favorable. Después pasamos a verificar las propiedades del suelo y del relleno que tenemos en nuestro terreno. Pesos específicos del relleno sobre todo, una profundidad de desplante que viene en el estudio de mecánica de suelos. Esta va a ser la recomendada y pues habrá que verificar en campo que corresponda, ¿no? Y de la misma forma una capacidad de carga admisible, la cual tenemos que afectar con un factor de seguridad por los momentos y por la carga. Este factor pues no es más que la división de las cargas últimas, momentos últimos entre las cargas de servicio, momentos de servicio. Acá se me pasó, las cargas de servicio pues no son más que la sumatoria de todas las cargas existentes, igual los momentos. Seleccionamos un factor, ahora sí que este es a criterio del ingeniero, qué factor se selecciona, y lo multiplicamos por la capacidad de carga admisible, para así poder trabajar con cargas últimas. Entonces tendremos una carga última de diseño, una capacidad de carga última. El siguiente paso sería pues seleccionar los materiales con los que vamos a diseñar. Podemos utilizar pues un concreto de resistencia de clase 1 o clase 2. El peso específico del concreto, que bueno, siempre lo consideramos como 2.400 kilogramos por metro cúbico. Y pues el acero que vamos a usar. El límite elástico del acero, ya sea para malla electrosoldada o para varilla corrugada, perdón. En este caso también podemos utilizar acero estructural A36 para el anclaje. Disculpen, nada más quiero ver si estoy grabando porque me parece que sí. Bueno, voy a continuar. Bueno, después tenemos que determinar la sección de nuestra zapata. Para eso tomamos la ecuación de la escuadrilla, que está definida en esta parte, que no es más que, vamos, los esfuerzos que se dan por la primera parte, por la fuerza axial que tenemos, desde el esfuerzo debido a la carga axial y los esfuerzos debidos a los momentos. Esto, bueno, pues ya lo vieron en clases de resistencia de materiales. Y pues acá simplemente les muestro qué representa cada valor. X más menos B, acá lo tengo, más menos B entre 2. O sea, no es más que la distancia del eje neutro a la fibra más alejada de nuestra zapata. Y de la misma manera para Y. El momento de inercia, que está definido con esta fórmula, ya que es una sección rectangular y con ejes centrales, digamos. Si fuera una zapata de borde o de esquina, estos momentos de inercia podrían cambiar en un sentido o en ambos. Y acá simplemente sustituyo valores para tener pues nuestra ecuación de la escuadrilla, pues digamos que minimizarla, ¿no? Ya que tenemos nuestra ecuación de la escuadrilla, bueno, en función de nuestra capacidad de carga última, con esto podemos proponer o encontrar, mejor dicho, bueno, depende, ¿no? Si es una zapata rectangular, pues podemos proponer
longitudes de dimensiones de base y de longitud. Base y longitud, así le estamos llamando. O si es cuadrada, bueno, pues la base sería igual a la longitud, ¿no? Y de esta forma, pues ya encontramos un valor de b mediante una ecuación de tercer grado. Después ya teniendo, pues, nuestra sección, que, bueno, esta nos va a dar una, digamos, una sección cercana o la sección perfecta, digamos, pero no podemos tomar esa sección perfecta. Tenemos que tomar una sección real, una práctica. Entonces lo redondeamos hacia arriba, que sean dimensiones de 5 en 5 centímetros, ¿no? Al menos. No podemos plantear una zapata con dimensiones de 1.63 centímetros. Tendría que ser 1.65. Y para esto, bueno, ya redondeamos nuestros valores y vamos a determinar ahora esfuerzos reales con dimensiones reales. Estos esfuerzos los denominaremos esfuerzos reales 1, 2, 3 y 4, que bueno, para esta situación más o menos están representados de esta forma. Si no supieran qué esfuerzo real corresponde a cada esquina, pueden comentármelo y pues explicárselos nuevamente en otro video o a ver cómo. Para esto, bueno, ya que tenemos los esfuerzos reales, tenemos que verificar que el esfuerzo máximo, en este caso sería el 1, sea menor o igual a la capacidad de carga última. ¿Por qué? Porque si no, querría decir que pues nuestra sección no es capaz de soportar pues la carga debido a nuestros momentos y nuestra fuerza. Entonces nuestro terreno no soportaría esta sección. Entonces tendríamos que distribuirla en un área mayor para que nuestros esfuerzos pues obviamente disminuyan. Si, y también tenemos que verificar que nuestro nuestro esfuerzo menor tiene que ser mayor o igual a 0. Si no querría decir que una parte de nuestra zapata pues no está trabajando. Y pues no sería el caso más óptimo, ¿no? Ya que tenemos la sección, ahora pasamos a proponer un peralte con su respectivo recubrimiento y un peralte efectivo, que va a ser la resta del peralte menos el recubrimiento. Ahora, ya que tenemos propuesto eso, bueno, esto realmente lo podremos hacer más adelante, pero ¿por qué no de una vez? Pero el siguiente paso que yo recomendaría es analizar la placa de carga. Esto también va a ser dependiendo de bajo qué normativa estamos diseñando. Empezaremos con la norma técnica complementaria de la Ciudad de México. El primer paso es determinar una excentricidad. O sea, esta excentricidad está dada debido a que tendremos momentos y cargas, ¿no? Y está definida como el momento último entre la carga última. Ya que tenemos la excentricidad, ahora podemos pasar a determinar las dimensiones de la placa. Proponemos un largo, digamos, y un ancho, o como quieran llamarle, ancho, ancho o largo, o sea, son dimensiones. Aquí lo importante es determinar cuál es N y cuál es B. Aquí, por ejemplo, en la norma viene esta imagen y pues es muy obvio, ¿no? En este caso, el mayor momento está en este sentido. O sea, para que esté en este sentido nuestra sección de nuestra columna, es obviamente porque el mayor momento está en el sentido en el que estoy moviendo el mouse.
Aquí vienen varias dimensiones, digamos, peralte de nuestra columna, un ancho de patín, dimensiones n y m que más adelante veremos cómo calcular. Y bueno, ahora tenemos que determinar un par de áreas. Un área 1 y un área 2, que es una proyección. El área 1 pues está determinada por las dimensiones de nuestra placa de carga. Esta nosotros pues la propusimos. Y el área 2 pues es la proyección de esta placa de carga a una distancia de sobre 2. O sea, aquí no habría que confundirse. No es esta D. Esta D es el peralte efectivo. Porque digamos que es como precisamente lo mismo que con el punzonamiento. Entonces vamos a tener dos casos. Uno donde vamos a tener un dado y otro donde la columna se desplantará directamente sobre la zapata. Lo más recomendable sería la primera opción. Pero en este caso, el área 1 podría ser igual al área 2 si nuestra placa de carga pues tiene las mismas dimensiones. Obviamente no puede tener dimensiones mayores. Tiene que ser igual o mayor, o igual o menor, perdón. Y en este caso, pues la proyección es mayor. Aquí si se fijan también el área 2, lo máximo que puede ser es la dimensión del dado. Acá no. Acá se proyecta totalmente. Entonces nuestra dimensión o nuestra área 2 pues va a ser siempre mayor. Ahora pasamos a determinar nuestra excentricidad crítica. O sea, la máxima que podría darse, digamos que pues sin que hubiera esfuerzos a tensión, lo cual pues es muy poco probable en el caso de tener una zapata con dos momentos. Podría ser muy baja si tenemos una zapata sin momentos o con un momento muy pequeño, ¿no? O tal vez con dos momentos muy pequeños, ¿por qué no? Pero es muy poco probable que suceda. La excentricidad crítica está definida por esta fórmula. El Fijan viene en función de la dimensión más larga de nuestra placa, entre 2, menos la carga última que calculamos en las combinaciones de cargas, sobre 2b, la otra longitud de nuestra placa, y por FPU. FPU, ¿qué es? Es la resistencia al aplastamiento del concreto, la cual vamos a calcular con la siguiente fórmula, que viene aquí abajito. Esta resistencia es igual a 0.85 la resistencia del concreto raíz cuadrada de el área 2 entre el área 1. Esto pues puede hacerse 1, ¿no? Pero a su vez tiene que ser menor o igual a 1.7 la resistencia del concreto que estemos utilizando. Bueno, acá les pongo un pequeño diagramita donde se muestra precisamente esta resistencia, ¿no?, al aplastamiento que va a ejercer con nuestra plaquita. El espesor, que le llamaremos TP, y aquí mostré una carga última. Igual y faltó pues poner los momentos, pero no es necesario, solo ilustrativo. Ahora necesitamos calcular
una longitud de aplastamiento Y, que va a ser esta longitud, que no necesariamente es la longitud de nuestra placa de carga. Aquí solo es para determinarla o demostrarla. Si mal no recuerdo, en el reglamento de la normativa de aquí, si mal no recuerdo, sí, miren, aquí vienen un par de imágenes. Voy a poner un poco más grande. Y bueno, aquí se muestra precisamente la excentricidad. Y aquí viene esta longitud, longitud de aplastamiento Y, que podemos tener dos casos con una excentricidad pequeña y una excentricidad grande. Les recomiendo que se metan a la norma a ver precisamente estos diagramas y en sí toda la norma, lo que les recomendaría, ¿no? Esta longitud de aplastamiento varía en su cálculo, dependiendo si la excentricidad calculada anteriormente es mayor o menor a la excentricidad crítica también calculada con anterioridad. Bueno, aquí, si la excentricidad es menor o igual a la crítica, el cálculo es muy simple. Es igual a la longitud de n menos 2 veces la excentricidad. Esto porque la excentricidad es pequeña. Cuando la excentricidad es mayor a la crítica, entonces nuestra longitud de aplastamiento precisamente tenemos una excentricidad grande. Si fijan, es esta fórmula, o sea, es esta longitud precisamente. F. ¿Qué es F? Bueno, aquí también lo que quise hacer es mostrarles que si no saben qué significa un valor, pues la misma norma también nos lo dice. Hay veces que viene aquí adelante y hay veces que no. Si no la encuentran aquí adelante, aquí precisamente están las fórmulas, si se fijan. Esta formulita es la que tomé aquí. Hay veces que generalmente nos dice aquí adelante de la norma qué significa. Este no es el caso. ¿Qué podemos hacer? Pues irnos a donde comienza el apartado de esta norma. 11. Ya merito, aquí está. Aquí está nuestro glosario de términos. Si fijan, bueno, me voy a ir hasta arriba. Está un poquito largo esto. Ya me pasé. Ok. Si fijan, en este caso son las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero. Nos vamos al glosario, ahora sí, y buscamos F, perdón, es para arriba, F, esfuerzo de compresión en un elemento plano. O sea, ese esfuerzo de compresión pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es de sustituir valores, ya que tenemos el esfuerzo de compresión en un elemento plano. Y bueno, si fijan, también aparecen otros términos como la carga última y la excentricidad. Ah, y aquí otra cosa. Estaba en la 319. Y aquí otra cosa.
también hay que tener cuidado. Estamos diseñando o tomando en cuenta que es bajo momento flexionante y carga axial. Les puse, digamos, o estoy explicando lo más complicado, porque solo hay un caso, por ejemplo, que es solo en cortante o bajo tensión axial. Esta sería, pues, la suposición más complicada, bajo momento flexionante y carga axial. Ok. Si fijan, pues no es más que estar tomando las fórmulas de nuestra norma y pues interpretarlas. Bueno, ya que tenemos nuestra longitud de aplastamiento, ahora pasamos a determinar la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, según la normativa, pues es dependiendo. Eh, cuando la excentricidad es muy grande, o sea, cuando es mayor a la E crítica, podemos determinarla de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tenemos una excentricidad muy grande es porque tenemos fuerza, un momento muy grande, lo más probable, y pues se van a generar esfuerzos de tensión muy grandes. Entonces, pues los calculamos con esta fórmula, que está en función precisamente de la resistencia al aplastamiento del concreto, calculada anteriormente, el ancho B o longitud B, dimensión B llamémosla, por la longitud de aplastamiento y menos la carga última axial que calculamos en el primer paso. Después pasamos a calcular un momento último. Esto también va a depender. Si tenemos una excentricidad pequeña, tenemos dos opciones. Cuando la longitud de aplastamiento sea mayor o igual a la longitud crítica de volados de la base. Acá lo pongo. Para ambos casos, L, longitud crítica de los volados de la base. L, para empezar, va a ser la mayor de M y N. ¿Se acuerdan de estos valores que les comenté anteriormente? M y N. Acá tenemos cómo calcularlos entonces. Son las longitudes críticas de los volados. Es pues fácil de determinar. Viene en función de una distancia, de una dimensión de nuestra placa, dependiendo de qué literal sea. Aquí está el peralte. Bueno, este no es el peralte. Bueno, sí es peralte, pero pues es este peralte, ¿no? de nuestra columna. Y el ancho de patín. Tomamos el mayor y pues comparamos. Ya dependiendo de nuestro resultado, el momento último va a estar pues en función de estas dos fórmulas. La primera, bueno, vemos que es dependiendo del esfuerzo de aplastamiento. Este esfuerzo de aplastamiento, dirán, ahí cómo lo calculo, bueno, acá se los puse aquí adelantito. Esfuerzo de aplastamiento es la carga última entre B y la longitud de aplastamiento. Por L, o sea, la mayor de M o N, entre 2. Y en este caso, bueno, sería el esfuerzo de aplastamiento por la longitud de aplastamiento, bueno, en función de la longitud de aplastamiento también, y esta longitud crítica, M o N.
digan, bueno, pues no hay mayor complicación. Y acá tenemos los momentos últimos, el momento último, perdón. Ahora podemos pasar a determinar el grosor de nuestra placa, que le vamos a llamar TP. Bueno, acá le puse, sí, precisamente TP. Ese grosor de placa viene en función de este momento último que determinamos anteriormente y tiene que ser mayor o igual pues, a este valor. ¿A qué me refiero con mayor o igual? Si dirán, pues es ridículo, ¿no? Bueno, no. Es que, bueno, para empezar vamos a tener un valor en centímetros. Pero nuestra placa tiene que estar, tenemos que proponer una placa en pulgadas, porque así se fabrican estas placas. El fabricante siempre las va a hacer en pulgadas. Entonces tenemos que verificar que sea igual o mayor. O sea, y también tenemos que, bueno, sí. Y por ejemplo, si sabemos que una pulgada es 2.54 centímetros, tal vez necesitamos una de 2. Pero no podemos proponer una placa de 2 centímetros. Entonces proponemos una placa de 1 pulgada, que es igual o mayor. Y bueno, otra cosa que ven aquí que está en función de un factor de reducción. Este factor de reducción lo puse precisamente por acá. Como es por aplastamiento, va a ser de 0.65. Y nuestro límite de influencia de el acero, precisamente de esta placa. O sea, es dependiendo de qué material, de qué tipo de acero estamos usando, ¿no? En esta placa. Ahora podemos pasar a determinar el área de la placa base. Ya tenemos el grosor que necesitamos. Ahora tenemos que verificar que pues esta área sea suficiente. Para eso, ¿cómo determinamos? Vamos a determinar un área requerida. Esta área requerida va a ser igual a la tensión entre 0.6 FY. Esta tensión precisamente es la que calculamos acá. Tenemos ya una tensión. Entonces tenemos que verificar que esta área requerida precisamente sea igual o menor que, que la área que propusimos, ¿no? A esta área requerida tenemos que ver que alcance. Sí, o sea, es prácticamente eso. Checar que nuestra área sea suficiente. Ahora podemos calcular el número de anclas que vamos a necesitar. Este número de anclas viene definido por esta fórmula. El número de anclas es igual al área requerida entre el área de la varilla. Para esto también, pues, independientemente del número de anclas que nos dé, puede que sean nada más una o dos, tienen que ser mínimo 4. No podemos poner menos de 4, o sea, va a ser un ancla en cada esquina. Si digan, aquí están las anclas. Tienen que ser al menos 4. 4 números de anclas. Ahora podemos determinar la longitud de estas anclas. O longitud de anclaje. Esta longitud de anclaje pues va a estar definida por esta fórmula. El área de la varilla del anclaje por 0.06 por la resistencia, el límite de influencia del acero del anclaje que estamos usando entre la raíz de la resistencia de concreto que también estamos usando en tanto en nuestro dado como en nuestra zapata.
Y pues también tenemos que determinar o tomar una longitud de ancla práctica. Ahora tenemos que comprobar que nuestra placa va a soportar diversas situaciones. La primera que vamos a verificar es la resistencia por aplastamiento. Esta resistencia por aplastamiento, bueno, ya se las había mencionado anteriormente, se calcula de esta manera. Y aquí les pongo esta nota. En apoyos de miembros estructurales y otras superficies sujetas a presiones de contacto o aplastamiento, el esfuerzo de diseño no se tomará mayor que un factor de reducción multiplicado por 0.85 la resistencia del concreto, donde el factor de reducción va a ser de 0.65. Es precisamente esto. O sea, nuestro esfuerzo de aplastamiento tiene que ser menor o igual a la resistencia de aplastamiento. Y a su vez tiene que ser menor a esta fórmula, que es lo que les puse aquí arriba. Ya que verificamos que resistió el aplastamiento, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no resiste nuestro por aplastamiento? Hay que ver en función de qué está, ¿no? De las áreas. Si no resiste, pues hay que aumentar pues el área 2. O aumentar nuestra calidad del concreto, podría ser, ¿por qué no? O veamos FP. ¿Dónde está? Aquí está. También lo que podemos hacer es que necesitamos aumentar esta parte de aquí abajo, el divisor. B y Y. Podemos aumentar pues las dimensiones precisamente otra vez de nuestra placa. Necesitaríamos aumentar este valor y Y pues en función de qué está, de la excentricidad, bueno, ahí sería un poquito más complejo, ¿no? Pero tenemos esa opción, aumentar el área. Ahora hay que verificar la resistencia y flexión de nuestra placa de carga. Para eso, pues tenemos esta fórmula del momento resistente en función de un factor de reducción que va a ser de 0.9 por el espesor de nuestra placa y por el esfuerzo de influencia mínimo del acero de la placa entre 4. Con esta fórmula vamos a determinar pues la resistencia que tiene nuestra placa y tenemos que compararla pues con el momento que se va a ejercer acá. Ahora tenemos que verificar la resistencia en tensión en anclas RT, que va a ser igual al factor de reducción de 0.75 por el área de la varilla del anclaje o del acero, o sea, no, porque no se varilla, podemos usar varilla o podemos usar acero a 36, o sea, es el área de ese acero que estemos usando. Y por FT, que no es más que el esfuerzo resistente nominal a tensión, el cual es
se calcula con esta fórmula de aquí, 0.75 FU. ¿Qué es FU? Es el esfuerzo de ruptura en tensión del ancla. Este también se le denomina límite de rotura. Este valor lo podemos encontrar en tablas de los fabricantes. Viene generalmente así como límite de rotura. Así lo encontramos. Y pues va a variar dependiendo de qué tipo de acero estemos usando. Y bueno, ya que tenemos todo esto, comparamos. La tensión última tiene que ser menor que la resistente. Obviamente no. Ya después de que verificamos esta situación, bueno, ¿y qué pasa si no es así? Pues lo que podemos hacer es aumentar el área de nuestro anclaje. ¿Sí? Eso es precisamente lo que podemos hacer, aumentar el área del anclaje. Ahora, si mal no me equivoco, por último, en este caso, sí, por último, usando la normativa técnica complementaria, tenemos que, bueno, no por último, esto es lo último que vemos en este video, al menos para la norma técnica complementaria. Tenemos que calcular o verificar la resistencia al desprendimiento del cono de concreto en tensión. ¿Esto qué es? Bueno, por acá puse una figurita que viene también en la norma. Este es el cono de concreto resistente al desprendimiento para un ancla. También por ahí viene para varias anclas, para un par de anclas. Lo puse más adelante en el de la norma ACI, pero aquí solo puse para un ancla, para irnos adentrando, ¿no? Aquí viene cómo se determina el cono de concreto. Si fijan, bueno, es a una distancia de 1.5 veces la longitud de anclaje, hacia un lado y hacia el otro. Así se va a formar. Y en planta, pues veríamos esto, 3 veces la longitud de anclaje en un sentido y en el otro. Es un poco importante recordar estos valores, 1.5 y 3. Bueno, para un ancla. Para un ancla, la resistencia al desprendimiento del cono de concreto viene denominado por esta fórmula, que pues viene en función de un factor de reducción que es igual a 0.70. Y varios factores. Estas AN y ANO, a mí me parece que es una O, estas son áreas proyectadas, que ahorita se las voy a mostrar. Y por RB que es sí. Bueno, viene definido por esta fórmula. Ok, RB, sí, disculpen, de repente se me olvida un poco qué significa cada una. Como se dan cuenta, son demasiados literales, ¿no? RB es la resistencia básica al arrancamiento total del concreto. Resistencia básica. Bueno, para empezar, quedamos que, bueno, para un ancla y para un grupo de anclas.
tenemos que verificar para ambos, o sea, individualmente como tanto en grupo. Si se fijan, pues es bastante similar la fórmula. La única diferencia es de que tenemos un factor más. Eh, Aquí el factor, bueno, todos estos factores vienen más adelante. Eh, Si fijan, pues aquí viene definido qué es cada factor. El 1. Perdón si no me recuerdo cómo se llama esta literal. No soy muy bueno en letras griegas. No recuerdo cuál significa, pero bueno. El 1, factor que toma en cuenta la distancia al borde, que puede ser igual a 1 o con una variación. Se fijan, bueno, aquí si, si esta es igual a 1, pues tendríamos exactamente esto. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, si fijan, viene en función de C mínima. Este es, digamos que la distancia mínima. Por acá tengo otra imagen, y disculpen, lo voy a poner un poco más chico, pero es que me va a servir. O sea, es una distancia mínima del borde a nuestro anclaje. O sea, la mínima que podemos poner, que se recomienda que sea de 10 centímetros. Ok, aquí hacemos esta relación 0.3 por la mínima entre 1.5 veces la longitud de nuestro anclaje. ¿Se acuerdan de precisamente esta longitud? No, este era para abajo, perdón. Para abajo. Aquí tenemos 1.5. O sea, hay que analizar un poquito, ¿no? ¿Dónde estaban aquí? 0.3 en mínima, 1.5 esto, esta distancia. Ahora sí que es dependiendo, ¿no? Se toma como 1 o como esta fórmula, si se mínima entre 1.5 HF, bueno, si se mínima es mayor o igual o menor que 1.5 HF, la longitud de nuestro anclaje. El 2, pues ahí también depende. 1.25 para concreto no agrietado. Y si no se puede garantizar, se toma como 1.0. Yo recomendaría tomarlo como 1. Sería lo más crítico, ¿no? O sea, no podemos, a veces no se puede garantizar, entonces es mejor tomar 1. El 3, factor para anclaje post instalado. Aquí también depende. También depende, ¿no? Si puede ser 1 o con esta relación que, bueno, por ahí les había puesto los valores. Habría que ver qué sea, ¿no? Nos podemos ir otra vez acá, por si no recordamos qué significa CA. Recuerdo que es una dimensión. Ok, CA. No, esta no es. Esta es mayúscula. Acá dice que me pasé.
Creo que sí. No, si es este, si es este. Sea. Si es aquí. Sea. Distancia crítica. Vamos, es la distancia crítica. Y de hecho esta, bueno, si mal no recuerdo, también viene acá en estas dimensiones también. Viene siendo también esta distancia, vamos, una que se seleccione. Distancia crítica. Y esta distancia crítica también, antes de que se me olvide, pues se recomienda que sea, o más bien es igual a 4 veces la longitud del anclaje. O sea, esa ya, ahí tenemos que es 4 veces la longitud del anclaje. Esa es la longitud crítica. Entonces, dependiendo, perdón, ahí se me fue la lengua, dependiendo del resultado de estos valores, bueno, de estos, perdón, pues tomaremos esta opción o esta, ¿no? Si C mínima es mayor o igual a 4 veces la longitud del anclaje. Y bueno, y el 4, acá de aquí se me olvidó poner el 4, pues vámonos nuevamente a la norma. Era por aquí. No, más abajo. Aquí está. Aquí se me pasó ponerlo. Pero es un factor que toma en cuenta la excentricidad de la fuerza en tensión respecto al grupo de anclas. Y ya, bueno, viene en función de esta fórmula donde N, con este simbolito, perdón, se me fue cómo se llama, excentricidad de la carga con respecto a las anclas en tensión. Acá está precisamente lo que les había comentado también, que se me pasó poner los apuntes, pero aquí viene. Distancia crítica desde 4 a HEF. Entonces, bueno, ya tenemos cómo calcular las 4. RB igual se calcula de una manera sencilla. Bueno, dependiendo, voy otra vez a los apuntes que tengo acá. Bueno, me estaba adelantando. Estas áreas proyectadas. Me voy otra vez aquí al apunte y me voy, que lo tengo acá. Estas son estas áreas proyectadas, ANC y ANCO. Aquí precisamente también viene cómo calcularlas. O sea, estas longitudes pues las proponemos nosotros. Y para un grupo de anclajes, bueno, para un grupo de anclajes viene definido así. Y bueno, esto es para una sola ancla, viene definido así. La otra área proyectada, vamos, o sea, son áreas proyectadas, no es más que eso, precisamente por el cono de falla.
Ujú. Y RD, que quedamos en la resistencia básica al arrancamiento total del concreto, pues viene definida de dos formas. Puede ser mediante esta ecuación o para barras con cabeza preinstaladas no debe exceder de esto. Fijan, bueno, viene en función solo de otro factorcito KC, un coeficiente de resistencia básica al arrancamiento de tensión que depende de si son anclajes preinstalados o postinstalados. En un caso, viene en función también de la longitud del anclaje para ambos casos. Es dependiendo de qué situación tengamos. La normal, digamos, o para barras con cabeza preinstaladas, con esta situación de aquí. Y pues tenemos que verificar precisamente tanto para un ancla como para un grupo de anclajes que la tensión individual o en grupo sea menor o igual que precisamente a la resistencia del desprendimiento del cono de concreto en tensión. Hasta aquí es como se calcula la placa mediante la norma técnica complementaria. Por el momento voy a dejar de grabar este video y voy a hacer otro para explicarla mediante la normativa de la CI. O sea, digamos que esta es la parte 1.